Bueno, muchas gracias a todos nuestros tuiteros y seguidores que están el día de hoy. Tenemos una oportunidad grande que es estar con Pablo Luz, pero yo creo que todos los jóvenes nos estamos preguntando quién es Pablo Luz. Yo soy un periodista de origen alemán. Tengo 31 años de vivir en este país. Llegué para la guerra como corresponsal. Después el conflicto me absorbió, me hice parte del conflicto. Estuve trabajando durante toda la guerra en el sistema de comunicaciones, prensa, producción de videos, producción de películas fotográficas del frente. Después de la guerra me volví a ser independiente, recuperar, en primer plano, recuperar la independencia profesional que necesita un periodista y también a la independencia política. Actualmente tengo una columna, 2 columnas en el diario de hoy. Tengo un restaurante de Italia, tengo mi familia aquí, soy nacionalizado, me quitaron el pasaporte alemán, puedo haberme naturalizado, así que soy guanaco. 100%. Bueno, hoy vamos a tener un tema que creo que muchos tienen dudas, se ha generado bastante polémica, y son las candidaturas presidenciales de cara a la elección del 2014. Queremos comenzar como jóvenes con una pregunta general, Pablo. Desde su opinión, ¿cómo calificaría las candidaturas presidenciales en general de cara al 2014? Bueno, lo primero hay que decir que a mí me preocupa que están surgiendo tan temprano. Quiere decir que a partir de ahorita vamos a estar en campaña, de alguna u otra manera. Esto debería estar regulado por una ley de partidos, entre otras cosas que necesitan regulación, ¿no? Pero ahí debería estar regulado cómo definen los partidos, con qué mecanismos los candidatos. A mediano plazo deberían ser primarios. Que normalmente en países donde existe esto se programan que se hacen más o menos al mismo tiempo. Y obviamente el tiempo no sería 2 años antes de las elecciones, es una locura. La vez pasada era igual, la candidatura de Lucía Funes salió más o menos con la misma adelantación que ahorita la de Sánchez salió. Bueno, eso es quizás la primera cosa que hay que decir. La otra cosa hay que decir que no habiendo esta ley y no habiendo los partidos internamente procesos que hacen más transparente, más democrático, más participativo ese tipo de decisiones, estamos observando que cada uno lo hace así como puede, ¿no? Los procesos en el frente y en la arena no son idénticos, pero son idénticos en el sentido que es un círculo muy reducido, una cúpula que decide. Y ya la comunica. Hay consultas, obviamente, pero consultas no es un mecanismo de participación. Incluso, Pablo, se hablaba de que esta candidatura podría ser, esta campaña, que se está haciendo desde ya, podría ser un poco agotadora y que podría ser incluso hasta perder la credibilidad de algunos candidatos. ¿Qué perspectiva tiene acerca de esta opinión que se anda escuchando? Es muy variada. Para los candidatos es un riesgo grande. Por ejemplo, Sánchez Serén, ya ahorita a esta altura definido como candidato, tiene un largo tiempo en el cual por una parte puede promocionarse, pero por otra parte puede desgastarse, puede cuestionarse. Yo creo que no es bueno ni para los partidos, ni para los candidatos, ni para el país que eso sea así. Pero ahorita es así, hay que asumirlo. Me imagino que en corto plazo, no sé exactamente cuál sería el calendario de la arena, agosto, septiembre, tendremos 2 candidatos, y yo me imagino que cuando están todas las cartas sobre la mesa, Tony se acaba de decidir si
sí juega su carta, ¿no? Todo esto va a pasar dentro de ese año. Entonces, dentro de todo el año 2013, vamos a pasar en una convulsión bastante complicada de campaña, pre-campaña. Pablo, ¿cree que los partidos políticos se han olvidado de lo importante que es la voz del pueblo al momento de elegir a sus candidatos presidenciales? Ya que vemos que prácticamente los que están a cargo de estas elecciones es prácticamente la cúpula y al pueblo lo dejan así a un lado, por decirlo así. O quizá no toman de referencia las bases del partido. Es que no lo pueden dejar de lado totalmente, no pueden nombrar un candidato que sea rechazado por las bases. Eso no funciona, eso no funcionaría. En cierta manera era así en las elecciones anteriores, con la manera como se impuso el candidato Rodrigo Ávila, y este partido pagó el precio alto, no solamente perdió el gobierno, sino sufrió divisiones, grandes conflictos internos a través de esto. Entonces, si no hay un mecanismo democrático, la cúpula la cúpula del partido respectivo tiene que tratar como de interpretar cuál es la situación interna, y si no la atinan, es peligroso para ellos, ¿no? Yo creo que en el caso, veámoslo por partes, en el caso del Frente, casi me imagino que si se hubiera hecho una primaria dentro del Frente, siempre hubiera sido Sánchez Serén. Si se hubiera hecho una primaria abierta, esta es la otra modalidad que existe, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela, la primaria que hizo la oposición era abierto a todo el mundo que está inscrito en el padrón electoral. Podrían votar miembros de otros partidos, ¿no? Si en una elección abierta de definir el candidato del FMLN hubiera sido los Ortiz. Pero dentro, digamos, del círculo de la militancia, Sánchez Serén es el medio, ahí no hay duda. Es el que tiene ahí credibilidad, que tiene poder, maneja el aparato, no él personalmente, pero el grupo que lo postula, maneja el aparato del partido, y no hubiera habido ningún otro resultado. En el caso de Arena, no es tan distinto, ¿no? Si Arena define solamente el candidato que sea más la expresión de la voluntad interna de sus militantes, llegan a un resultado, probablemente no Quijano. Si harían un sondeo de quién es el candidato que puede comunicar a Arena con el resto de la sociedad, sobre todo con este inmenso centro político que está un poco abandonado, porque está claramente definido de no apoyar al FMLN como tal, como un candidato como Sánchez Serén, apostó en una gran porción de este centro a Mauricio Funes, se quemaron las manos, están sumamente desilusionados, y en política no hay cosa peor que desilusión. No están vinculados a la arena clásica, ¿no? Los partidos de centro tienen cero credibilidad, no son partidos de centro, son partidos como satélites oportunistas que van impactando donde pueden sacar algo. Entonces hay un gran vacío ahí. Esto teóricamente, el Frente ya definió que no va a hacer una estrategia electoral para extenderse a esa electoral. Eso es obvio, ¿no? Esto lo hicieron la última vez, les funcionó bien, pero pagaron un precio político y interno muy alto, porque yo estoy seguro que la gran mayoría de la gente del Frente está totalmente traumatizada de la experiencia que tienen con Mauricio Funes. Entonces no quiero repetir esto. Entonces esto teóricamente para Arena sería la oportunidad histórica, si tuvieran la voluntad y la capacidad, yo dudo de las dos cosas,
de extenderse, de mover realmente a Arena, mover la frontera ideológica de Arena hacia el centro y captar a una gran cantidad de gente que tiene fuertes reservas con el frente y fuertes reservas con todo el centro. Si no lo hace, nombrando el candidato que los militantes ellos tradicionales de Arena sienten como la expresión de ellos, este centro queda abandonado y ahí todo puede pasar. Incluso que quizás una maniobra, por eso digo, Tony Saca va a jugar sus cartas cuando todas las cartas están sobre la mesa y las va a jugar de una manera, ya se ve anunciándose esto, de tratar de captar ese centro, ¿no? Bien, y la única postura oficial de candidato es Sánchez Serén en el partido del FMLN, pero Arena y Gana que todavía no han dado un candidato oficial. Bueno, se habla Gana si participa con Saca, sí, o no participa. pero usted está de acuerdo con los posibles candidatos. Digamos, en Arena ya no es un secreto de voces, creo que Norman Quijano resuena, pero ¿usted está de acuerdo con esos tres posibles candidatos o ve alguna alternativa? Yo creo que Norman va a ser casi candidato de Arena por default, porque no hay nadie que sea perfilado, que llene, digamos, el perfil ideal. Como esto no se ha dado y además está un poco disperso, hay gente que apoya a La Pica, hay gente que apoya a Edwin, pero son básicamente gente con el mismo tipo de planteamiento. Otros que ahorita quizás quisieran tener a alguien como Chely Queiroz. Todo esto básicamente tiene el mismo planteamiento de apertura, pero no se han unificado como un bloque en el partido. Por eso creo que casi por default va a ser Norman. Quiere decir que no va a haber de los tres, si supongamos que esos sean los tres candidatos, no hay ninguno que realmente representa a la sociedad civil no partidaria. Y esta sociedad civil, de la cual ustedes son miembros, activistas, voceros incluso, ¿no? en varios pueblos, va a tener grandes problemas de identificarse con cualquiera de esos tres, ¿o no es cierto? Sí. Va a pasar algo como en México. Todos mis amigos que tengo en México, son muchos, ¿no? Siempre me dijeron que esta elección es un desastre, porque no quieren el PRI porque ya saben que es el PRI, el peligro que es. El PAN la ha cagado en todo el sentido y no quieren que siga. Y no confían tampoco en el candidato que ha puesto la izquierda. Entonces realmente igual, muchísima gente no tenía realmente un candidato para identificarse bien. Esto no puede pasar aquí. Bueno, Y esto puede llevar a una baja votación, ¿no? y a otras cosas que todavía no son muy previsibles, ¿no? Bueno, Pablo, sería una lástima, la verdad, que el sistema representativo político cada vez vaya cayendo y su credibilidad vaya quedando por los suelos. Ahorita haremos una pequeña dinámica, haremos una pregunta 3 veces con diferente nombre. ¿Qué le parece la posible candidatura de Norman Quijano? Me parece que es una candidatura que puede ser efectiva en el sentido de que pueda ganar las elecciones. Es un político que ha demostrado que sabe hacer campaña, comunica bien con la gente. No creo que eso realmente sería el presidente que después te saca y después te funes necesita el país. Para mí es otro perfil y no lo veo en ninguno de los dos. Bien, ahora dentro del FMLN, la candidatura oficial, ¿usted apoya o qué piensa de Sánchez Serén? Mira, yo antes de llegar aquí le acabo de escribir la carta para mañana, que es la Sánchez Serén. Vamos atendiendo. Y yo le estoy diciendo en esa carta que a mí me parece un acto de transparencia y de honestidad que él sea el candidato. Esto es realmente lo que representa el frente. No en su totalidad, ni el frente tan homogéneo y centralizado que es. No es un partido que todo el mundo
puede identificar como un solo hombre, o suerte no existe. Pero es el que más, digamos, representatividad tiene. Entonces, esto creo que es imposible que gane. Bueno, pero en cuanto a la claridad, si vamos a querer, y yo sí quiero, que un proceso electoral, las alternativas sean claras, ¿no? Que uno pueda realmente distinguir, esto me plantea esto, que tiene estas y estas ventajas, y esto, esta desventaja, toma una decisión inteligente, consciente, educada. Si todos hablan lo mismo, la misma paja, ¿no? Entonces es bien difícil, entonces son más bien los perjuicios o que le gusta el pelo de uno o del otro, no son realmente buenos criterios. En ese sentido yo lo veo positivo. Y dentro de esa representatividad que tiene Sánchez Serén dentro del FMLN, creo que se deba porque es un pura sangre Es que Sánchez Serén es como la encarnación, digamos, de lo que el FMLN autodefine como su historia. Y yo lo veo un poco diferente, ¿no? Porque el FMLN histórico, desde la guerra, no hay que confundirlo con el FMLN partido postguerra y sobre todo ahorita. Pero en ese tronco, digamos, de lo que se convirtió y se consolidó y se definió como el partido de FMLN que conocemos en los últimos, digamos, 12, 15 años, él es el representante con más credibilidad interna, con más capacidad de crear cohesión entre ellos, y yo creo que el FMLN está en una situación donde la prioridad número uno de ellos es preservar la cohesión interna e ideológica del partido, aunque esto tenga un costo electoral e incluso les cueste el poder, porque ellos han llegado al poder haciendo lo contrario, básicamente escondiéndose detrás de la cara y personalidad del otro, Funes, y les ha ido muy mal, ¿no? Y obviamente ellos mismos tienen también la percepción que les ha ido mal, hay un gran malestar con esto, y hay un reclamo a la dirección. Yo creo que no les queda otra de hacer esto, aunque esto cueste, significa que no van a mantener el gobierno. Pablo, ¿y qué le parece la posible candidatura de Tony Saca por parte del partido Gana? Aunque ya sabiendo de que usted hoy envió una carta, ¿verdad? Pero ya que lo tenemos aquí, queremos saber bien. Bueno, yo creo que eso hay que asumir que esto así sea. Y incluso si no fuera así, si al fin no decide Tony Saca una candidatura propia, siempre existiría un acuerdo político básico entre el FMLN, Gana, Tony Saca, la mayor parte del PCM, de este bloque, todos contra él. Cualquier cosa menos que vuelva a él. Esa es la consigna del FMLN. Realmente para el FMLN la prioridad número uno es preservar su identidad. Por eso Oscar está vetado. Oscar para ellos no mantiene la identidad. Oscar es más peligroso que Funes para ellos, porque Funes podría aguarles el gobierno, pero no el partido. No tenía influencia en el partido, no es del partido. Oscar sí. Ellos saben que a Oscar le dan la presidencia y se va a quedar con el gobierno y con el partido. Eso es así, esa es la misma situación que había con Héctor Silva, y cuando era casi visible que Héctor Silva era la carta para ganar ya en esa elección en este Tony Saca. Pablo, pero me surge una duda, cuando usted dice aguadar, ¿cómo podría Óscar Ortiz aguadar dentro del partido y la presidencia? Imaginemos un caso hipotético que él llegara a la presidencia. Óscar Ortiz es un socialdemócrata, y lo que los comunistas más odian no son la gente de derecha, sino los socialdemócratas.
¿Por qué crees que odian ahorita a la gente que la sala de la Constitución? Ellos dicen que son de derecha, obviamente no son de derecha, Florentín y Sidney son gente de izquierda, de larga tradición de izquierda, pero de izquierda democrática, no autoritaria, independiente. Y estos son los obstáculos, digamos, desde el punto de vista partidario del FMLN, más peligrosos que tener gente de derecha en la Constitución. Ellos tienen la experiencia que con la gente de derecha pueden pactar, hacer chanchullos y eso de repente hay gente que dice, no, soy independiente. Y Oscar va más o menos, no se puede comparar directamente, pero digamos, Héctor Silva era un candidato que ellos dijeron, y me lo dijo personalmente Shafik, en aquel entonces Shafik, papá, todavía vivo. Antes de llegar con Héctor Silva al poder y convierta al FMLN en el Partido Socialdemócrata, mejor perdamos y mantengamos la coherencia ideológica del partido. Y este es exactamente lo mismo que procede ahorita. Por eso está descartado alguien como Oscar Ortiz, incluso Martínez. Entonces, no es una opción para ellos. Segunda prioridad es para el frente que no llegue a Arena. Prefieren que llegue Tony Saca. Y con Tony Saca pueden tener un acuerdo de algún tipo de co-gobierno, entendimiento, en cambio con Arena no. Entonces, regresando a la pregunta, aunque Tony Saca no se tire de candidato, estaría siempre dentro de una coalición todos contra él. Se sienten vientos de una conformación de un nuevo partido político, en este caso se llama Nuevo País. ¿Usted qué opina? Bueno, eso lo conforma Dagoberto Gutiérrez y de la Universidad Luterana, algunos miembros. ¿Qué piensa de este nuevo partido? ¿Cree que va a incidir en estas próximas elecciones? Cuantitativamente no, cualitativamente sí, porque esto va a ser un dólar de juego para el frente. Es una obligación de debate, porque esta gente tiene más capacidad de debate. No toda esta gente del argumento de Dagoberto son intelectuales, tienen más capacidad, más agilidad, más credibilidad. Entonces lo van a obligar en el flanco de la izquierda a tener un permanente debate que internamente lo tienen apagado en los últimos 10 años. Pero no lo pueden totalmente negar porque hay vasos comunicantes muy fuertes, digamos, en la militancia. Esta gente de Dagoberto sigue teniendo influencia en la manera como muchos del frente ven la cosa. Cuantitativamente no creo que va a crecer mucho, pero cualitativamente es un elemento interesante porque obliga a la izquierda a discutir. La izquierda ha abandonado hace como 10 años de discusión. Y aunque yo en muchas cosas no coincido con Dagoberto, eso va a ser el mérito del movimiento de Dagoberto, volver a introducir la discusión. Bueno, ¿cree que las cúpulas de los partidos políticos responden a intereses privados o están velando por los intereses del pueblo al hacer estas elecciones? Ay, esto es un poco difícil realmente de... Es que ahí no hay que caer en una cosa muy de blanco y negro. Políticos siempre corresponden a intereses y una parte de esos intereses tiene que ver con su situación económica, si son relacionados a grupos empresariales y todo esto. Esto no significa que no tengan la capacidad o esto de no pensar en el bien del país. Obviamente alguien que viene del campo empresarial piensa en el bien del país desde esa perspectiva, ¿no? Desde la perspectiva si la empresa privada va bien y el país va bien. Y entonces no hay como coincidencias ahí, ¿no? Igual en el frente hay una transformación que de repente
mucha gente del frente, de la cúpula del frente, se están convirtiendo en un grupo empresarial. Ellos dirían que no. Ellos dirían que ellos administran estos fondos por la causa. Pero eso es muy cuestionable. Entonces ya hay como intereses creados ahí también. En el caso de Tomisaca sí es evidente que el interés personal predomina sobre todo. Es el interés de protegerse, de haberse beneficiado del Estado después de protegerse, ¿no? Más que el interés de seguirse beneficiando es la protección, y por eso se vuelve tan claro, por ejemplo, esta cuestión de la Corte, de la Fiscalía, de la Corte de Cuentas, porque ahí está todo esto amarrado. Bastante interesante, Pablo. Ahora regresando un poco, cuando tú hablabas de los perfiles de los candidatos, ¿qué crees tú que debería tener o qué rasgos debería tener un futuro presidente del país? Mira, yo personalmente creo que después de 10 años, digamos, sumando la presidencia de Saca y la presidencia de Funes, después de 10 años que yo caracterizo por bueno, de cierta manera de una tendencia populista, con diferentes signos, pero básicamente con los mismos mecanismos, que yo caracterizo por o no tener la capacidad de mantener una administración pública eficiente, o incluso en algunos casos no tener interés en esto, en el caso de Saca. Y además tendencias que ponen en peligro la institucionalidad, como esta onda que está ahorita sorteándose en el país de la independencia de la Corte, de la Fiscalía. Después de estos 10 años, yo quisiera tener un presidente que no es muy ideológico, que no tiene ninguna visión de que él es el Mesías que va a salvar el país y que va a recrear la república y todo esto para. Yo quisiera alguien que prioritariamente vuelve sostenible financieramente, administrativamente, institucionalmente al país. Esto se puede resumir, no me gusta esa palabra porque siempre se interpreta mal, pero yo prefiero más un presidente tipo gerente, pero gerente excelente, que un presidente líder con grandes ideas, que si las ideas no funcionan o son malas, siga hundiendo más el país. Yo creo que hay ciclos históricos, ¿no? De repente hay situaciones donde se necesita alguien que ordene el país. En eso estamos, creo. La administración pública está maltratada, nunca ha sido liviana, pero en los últimos 2 gobiernos, el anterior y este, digamos, más hecho pedazos. Entonces se necesita, yo quisiera alguien que esté tranquilo, que no tiene grandes visiones ideológicas, que tiene mucha capacidad de concertación y mucha capacidad de delegar y de administrar. Aunque eso no tenga mucho sex appeal, pero... Y después hay otros momentos históricos donde los países necesitan un impulso de ideas, un impulso, ¿no? Pero yo creo que ahorita el país necesita tranquilidad, ordenamiento, bajar el tono de la confrontación, buscar acuerdos mínimos. Yo quisiera un presidente que agarra este mamotreto que
que ofreció el FMLN, el programa de gobierno en el 2009, y el otro que ofreció Arena. Yo quisiera un presidente que agarre esas dos cosas, los compara, los sintetiza, porque se va a dar cuenta que, no sé, 50, 60, 80% de las cosas son iguales, ¿no? Y a nadie se le ha ocurrido y nadie ha tenido la capacidad de poner a los dos partidos que ofrecieron programas de gobierno que en muchas cosas estaban hablando exactamente de lo mismo. Nadie se ha dado el trabajo y el liderazgo para que estas cosas lo resuelvan conjuntamente. Yo quiero un presidente que pueda hacer eso, ¿no? Olvídate ahorita si vamos a definir, digamos, en última instancia, digamos, la cuestión del capitalismo y socialismo y mercado liberal, mercado social, pero aquí hay un área, digamos, cómo echamos a andar el crecimiento de la economía, cómo recuperamos la seguridad ciudadana y cómo preservamos las instituciones y el sistema, digamos, de controles contrapesos. Vaya. Y dejemos lo demás para otra generación, para ustedes quizás, ¿vale? Pero si permanentemente estamos peleando sobre los fines últimos, tampoco hacemos que las escuelas funcionen, hacemos que los hospitales funcionen, hacemos que el seguro social funcione, que las cárceles funcionen, que son cosas prácticas, no ideológicas. Y básicas también. Pero, Pablo, aquí cuando tú mencionabas de que todos estos partidos, se podría decir que tanto Arena como el FMLN, Gana, están perdiendo credibilidad y autoridad dentro de la población, porque podemos ver que dentro de estos tiempos, en esta coyuntura, muchas personas la credibilidad que le tienen a los partidos ya bien poca. Entonces, ¿qué opinas tú de esto? Mira, yo me niego un poco a hacer juicios así generales. Yo creo que alguna de esa tendencia existe, pero existe también porque el debate político lo hacemos mal. Cuando estamos encachimbados con 50 diputados, hoy, con 50 diputados, en vez de hablar de nombre y apellido, hablamos de los diputados, de la asamblea, de la clase política. Y esto es muy desmotivante para los pocos que hay, que pueden ser pocos, pero ni tan pocos, que tratan de hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, si ahorita uno puede decir, bueno, Arena lo hizo mal durante 20 años, pero si ahorita hay un par de gente como, yo me atrevería a decir, por ejemplo, gente como David Reyes, como Edwin, que no cargan con ese paquete y realmente han hecho muestras concretas que lo quieren dentro de ese partido cambiar. Yo sé, porque me lo han dicho ellos dos, que realmente les frustra la cosa cuando ellos salgan a la calle y dicen todos los diputados son una mierda, ¿no? En vez de decir, ok, papito, en este conflicto estás bien, te vamos a apoyar. No vamos a apoyar a la Arena, vamos a apoyar esta moción que ustedes están haciendo. Yo creo que no tenemos que botar el bebé con el agua del baño. Es muy peligroso. Yo creo que en todos los partidos hay gente bien intencionada, que pueden equivocarse, pero que tienen buenas intenciones. En el momento veo que están no en situaciones de mucha ventaja dentro de sus partidos, pero a esa gente hay que apoyarlo. Entonces, ¿quién es de izquierda que apoya a la poca gente de frente que quiere hacer las cosas bien? ¿Y quién es de derecha que apoya a la gente dentro de Arena que quieren hacer las cosas bien? En vez de enfrentar, digamos, la clase política como tal, vamos a necesitar políticos, vamos a necesitar diputados. No la podemos sustituir. Y si la frustración llega a un grado que la mayoría de la gente quiere sustituir a los políticos, llegamos a lo peor. Ahí sí llegaremos a una situación muy complicada. ¿Y no cree usted que con la situación que se vive actualmente dentro del no conflicto, disputa, diría yo, dentro de la Asamblea, la Sala, la Corte Centroamericana, cree que no estamos en un punto donde muchas personas ya están
podríamos decir, cansadas de lo que está sucediendo o de este abuso que se ha dado entre las autoridades? Incluso, ¿usted no cree que todo este conflicto le pasaría una factura a los mismos partidos que están implicados dentro de eso? Por supuesto, ojalá. No, y eso hay que hacerlo. Mira, la única manera que ellos recapaciten, y tengo la impresión que están empezando a recapacitar en ese conflicto, aunque no saben cómo salir del problema, ¿no? Ahí han cometido un gran error los que están liderando esto, que por ejemplo Sigfrido Reyes. Es que como político uno no puede ir uno puede ir a confrontaciones que pueden incluso ser positivas porque clarifican las cosas, pero uno no puede ir neciamente a una confrontación sin definir antes o proveer que en el caso que esto no funciona tengas una salida. Entonces ellos están al punto de darse en la madre en la pared, ¿no? Y porque no han definido antes vías de escape. ¿Vale? Entonces ahorita el único, Sigfrido Reyes y Gallegos y esta gente se han movido de una manera tan torpe que ahorita la única manera de resolver el problema es retroceder, y esto es un costo político muy alto. Vale, lo van a tener que hacer, no hay otro. Vale, y sobre lo otro les voy a decir una cosa: los políticos, los diputados, los ministros, presidentes y todo, digamos, la clase gobernante, realmente pueden hacer ese tipo de cosas hasta el punto que nosotros se lo permitamos. La sociedad salvadoreña les ha dado libre durante demasiado tiempo y este es el resultado. Vaya. Entonces, en vez de profundizar esta crisis, si tenemos ahorita una crisis del sistema político judicial, no hay que votar para que esto se vuelva una crisis general de credibilidad del sistema. Eso sería peligroso. Entonces lo que hay que hacer es alianzas dentro del sistema, políticos, ciudadanos, ONGs, universidades, para resolver esta situación, ¿no? Y si esto pasa, ya está pasando. ¿No crees que el Frente no va a estar asustado de la posición que tiene la UCA, que ha sido como las papas de ellos, ¿no? De FESPAD, de Dagoberto Gutiérrez, de la María Guillén, gente de ellos, ¿no? Gente vinculada orgánicamente, incluso han sido vinculados a ellos, que dicen no, están equivocados. Y en este conflicto estamos con la derecha, estamos con la nena y con la net rechazando esto. Claro que le da un pánico. Si fuera de eso me daría un pánico horrible. Pero tienen que aprender esto. Esto no significa, es una gran paja lo que ellos dicen, que ahorita toda esta gente, digamos, de aliados por democracia son derechistas. ¿Cómo van a ser derechistas? ¿Cómo se llama? Tojeda. Exacto. ¿Cómo va a ser derechista la gente del ISD? Eso es paja. Pero ellos tienen que recuperar la confianza de esta gente. Y para eso tienen que recapacitar. ¿Cómo lo van a hacer? No sé. Pero van a tener que acatar. Aquí no hay una solución de estos problemas sin acatar la sentencia. ¿Y cuál cree que tiene que ser el papel de los jóvenes en las elecciones presidenciales de 2014? Obligar a los candidatos y a los partidos a debatir, no permitirles discursos cerrados así que no están abiertos a la discusión, retarlos. Yo no veo, sobre todo con ese tipo de candidatos que van a tener, no veo que los jóvenes masivamente se van a incorporar en cualquiera de esas campañas. El papel que veo es como una masa crítica que los reta. El voto de los jóvenes no es nada despreciable en eso. Es una población relativamente joven. Y como ya se sabe que las elecciones en última instancia se van a definir, digamos, en el área urbana clase media, dentro de esto los estudiantes tienen un peso incluso cuantitativamente y cualitativamente aún más. Entonces yo haría
Bueno, en las últimas elecciones, la participación positiva que yo he visto de los jóvenes, no sé si ustedes ya estaban metidos en esto, era de agarrar no banderas partidarias, sino la bandera del voto por la cara. ¿No? Y yo he visto estos pinchos de Creo y de Medio Hielo, yo creo que ustedes ni existieron como organización. No, todavía no teníamos 3 meses de haber comenzado. Ok, pero los vi ir a todas las universidades, ¿verdad? Explicando, y no sé qué tipo de impacto cuantitativamente ha tenido, pero ha tenido un impacto. Entonces yo creo que una cosa parecida, en esa línea veo la participación de los jóvenes. Y sobre todo los grupos que se forman, digamos, de activistas de jóvenes. No los veo tomando partidos, sino de obligar a todos los candidatos, a todos los partidos, de ser transparente y racional en sus planteamientos. ¿Y usted cree que, no sé, un ejemplo, los jóvenes deberían de presentar su propia propuesta de candidato a presidente? O la sociedad civil, más general? No creo que esto prospere. No. Esto no. Bueno, en esa situación que estamos, creo que no prospera. Yo simplemente no lo veo. Yo creo que los jóvenes y los intelectuales, estos grupos que se traslapan mucho, tienen que ser como los que retan a los partidos de salirse de su discurso encasquillado y discutir con la sociedad. Entonces yo obligaría a todos los candidatos que lleguen a todas las universidades, yo movilizaría a los estudiantes de participar en esto y hacerles preguntas que se expongan al debate. Bueno, entonces, a manera de conclusión, Pablo, ¿qué perspectivas o qué opiniones trae a usted el hecho de cómo se está manejando esta candidatura? ¿Una perspectiva buena, una perspectiva mala? ¿Qué hay que mejorar? ¿O qué mecanismos se puede hacer para que la misma sociedad civil, los jóvenes, exijamos mejorar estas candidaturas presidenciales? Yo creo que sobre las candidaturas como tales ya es tarde para tener influencia. Arena ha sufrido ciertas presiones porque hay un sector juvenil, ni tanto dentro del partido, pero digamos cerca del partido, que la ha presionado bastante, que la ha presionado en el conflicto del 743, que los ha obligado a agarrar la bandera del voto por cara, que tampoco era lo más lógico. La mayoría de los diputados de la Arena estaban espantados de eso. Pero la presión de estos sectores ha obligado a la Arena de hacer esto a pesar de las resistencias que tenían los mismos diputados que querían defender sus roles. Igual ahorita que Arena está consolidado en torno a la defensa de la sala constitucional, no es resultado simplemente de una recapacitación de los mismos de siempre, sino de una situación donde Arena ya es sujeto a presión, y en esa presión participan muchos jóvenes, ¿no? Que por su condición social o política no están dentro de Arena, pero cerca, digamos, de Arena, y que le dicen: si no nos hace caso, le vamos a pasar la factura. Lastimosamente, esto en el frente no ha existido. Ahorita existe de repente. Los señalamientos que hacen la gente de Dagoberto, que hacen la UCA, que hacen otras organizaciones de izquierda que no están orgánicamente con el FMLN, van en esa dirección, ¿no? Y eso es positivo. Pero que alguien ahorita puede, desde afuera de los partidos, influenciar la definición de candidatura, esa línea se fue. Nos obliga de hacer una cierta cosmética y venderlo de otra manera, pero más allá no. Bien, ahora le damos, es una sección donde abrimos puertas a nuestros tuiteros, quienes son sintonizando en este momento. Bien, Rebeca Stephanie pregunta: para usted, entre las extremas, ¿quién tiene la posibilidad de ganar? ¿Kevin Rivera, en referencia a Norman Quijano,
nos dice, una alcaldía no es comparable a un gobierno. Vamos a ir 2 por 2 para ir respondiendo las dudas. Decimos otra vez primero. Bueno, Aquí en los extremos. sí, de la extrema que Para usted, su opinión, ¿quién tiene la más posibilidad de ganar? Así como están las cosas ahorita. Y en el otro caso, que dice Norma Quijano, ¿qué le diría a Kevin Rivera, que dice que una alcaldía no es comparable a un gobierno? No, pero es que mira, no hay una escuela de presidentes. Obviamente los estudios de televisión tampoco eran comparables con una presidencia, los estudios de radio de Samex tampoco, si alguien es diputado tampoco lo califica. Entonces, eso siempre existe. Nadie está realmente, no hay una manera de producir químicamente presidentes, eso no existe. Una vez alguien es presidente, nunca ha tenido anteriormente la experiencia completa. Haber manejado una alcaldía grande como la de San Salvador, con cierto éxito, obviamente es más experiencia que alguien que nunca ha manejado un personal de 4 gentes, pues. Que es el caso de Fulcis, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Gil Belloso dice, ¿qué importancia van a tener los programas de gobierno que presentan los candidatos? Y Alexis Cortés pregunta, ¿pueden los liderazgos fragmentar partidos por candidatura para presidente? No entendí la primera. Gil Belloso, ¿qué importancia van a tener los programas de gobierno que presenten los candidatos? Eso depende de ustedes. Si, digamos, normalmente los programas de gobierno son papel para agarrar polvo. ¿Quién a esa altura se acuerda de los programas de gobierno de Rodrigo Ávila y de Mauricio Funes Mori? ¿No? Vale. Pero eso depende en el transcurso de la campaña. La sociedad civil, los jóvenes, los universitarios, los intelectuales, los profesionales, no deberían aceptar ningún planteamiento de ningún candidato que no está sustentado programáticamente y donde está detallado qué van a hacer. Y yo diría, a ningún candidato yo acepto un programa de gobierno que es un mamotreto así con 180 medidas. Eso es imposible. Yo quisiera tener un presidente que dice, yo voy a resolver 8 problemas. Y en cada uno de los 8 le voy a decir cómo lo voy a hacer y cómo lo voy a financiar. Todo lo demás es paja. Exacto. Bueno, vamos con una serie de comentarios que han caído. Dice Grosso, Paolo Luer se desnuda por Norma Quijano, imagino puede haber percibido cierta preferencia. Renzo Médico dice, yo creo que si ganará referente a Norma Quijano. Sánchez Serén, disculpe. El PAN dice, tiene un argumento de autoridad Sánchez Serén, por lo cual surgió como candidato. Nos dice también... Espérate. Sí. Hagámoslo uno por uno. Sí, va. Es que mira, yo no he dicho ninguna palabra de que yo prefiero a Norma como candidato. Yo he publicado varias cosas que están claras donde yo dibujo el perfil de un candidato que es muy diferente. Es otra cosa si ustedes me preguntan quién es lo más probable que va a ganar, digo Arena, pero eso no es una expresión, digamos, de que yo quiero a Norma como candidato. Yo me llevo bien con Norma, no tengo ningún problema con Norma. No creo yo que es el candidato ideal. Vaya, una vez que es candidato, hay que someterlo a un examen riguroso de sus políticas, de sus propuestas, como a cualquier otro. Exacto. Bueno, nos dice Mide y es mejor perder unidos que abrirse a nuevos líderes. También nos dice Jen Steffi, pero muchas veces los jóvenes se ven manipulados en tanto la ideología política, y nos dice tu pecado. La capacidad es muy distinta a un proceso en el cual la experiencia se refleja. Bueno, ahí nos quedamos con el momento de comentarios. Si te gustaría agregarle algo a estos comentarios que nos han llegado por parte de los jóvenes. Pues es que los jóvenes no deberían preocuparse, los jóvenes no tienen la tarea de crear una gran unidad de jóvenes a nivel nacional.
Los jóvenes tienen la obligación de exigir soluciones para el país que van a afectar buena porción de su futuro. Porque de la política que se va a hacer en los próximos 5 años va a depender si ustedes van a tener trabajo o no. Entonces, ustedes, en vez de preocuparse, digamos, de crear una gran comunidad nacional que son pajas, deberían ser, digamos, en grupos, en personas, como gremios, ser exigentes con los políticos. Exacto. Bien. Gil Belloso nuevamente pregunta, ¿por qué no esperar a conocer programas de gobierno? Eso puede cambiar la visión. Y luego, otra vez, Gil Belloso pregunta, olvidando los candidatos ya mencionados, ¿quién considera que podría ser bueno? Y quizás una última pregunta para darle en un solo bloque. Dice Jaime Ayala, ¿por qué cosas puede ganar Tony y por cuáles no? Tony solo puede ganar si el FMLN lo hace ganar. Y yo dudo que el FMLN va a sobrevivir una decisión de esto y pagar el costo durante 5 años de haber sido cómplice de llevar eso otra vez a la presidencia. Que lo piensen bien. Entonces yo entiendo perfectamente que para ellos el adversario principal es Arena y que no quieren que Arena vuelva al gobierno porque tienen miedo que se va a quedar autotentando. Yo entiendo esto. Es lógico, material. Pero ojo, con Arena hay mucho más coincidencia y capacidad de ponerse de acuerdo que con un macho sin dueño como Tony Saca. Entonces, si ellos utilizan a Saca para evitar que Arena regrese al gobierno, van a cometer un error histórico que ellos mismos no se lo van a acabar. Y quizás la última pregunta que me llega ahorita de Alexis Cortés, que vamos a leer, dice, ¿el Frente ha impuesto magistrados? ¿Pueden imponer presidentes? No. Ahí creo que contestada, pues ha sido un gusto estar en esta cosa con usted, Pablo. No sé si gustaría agregar algún comentario, alguna conclusión, o a los jóvenes que lo están viendo. Reiterar lo que ya dije en varias ocasiones respondiendo respuestas de ustedes. Ustedes no dejen de joder, no dejen de cuestionar, no dejen de preguntar, no dejen de proponer. Para ciertas políticas incluso ustedes pueden elaborar exigencias y con esto medir a candidatos. Y la decisión última no es el color de bandera, sino cómo candidatos tengan capacidad de responder a las inquietudes de ustedes. Bien. Si bien en nuestro país no hay una cultura de lectura muy, ¿cómo decirlo?, muy amplia, pero ¿usted qué libro le recomienda a la juventud salvadoreña? Wow. Teóricamente les recomiendo muchos libros, lo más que puedo, pero ahí sí me agarraste en curva. Un libro que tendrían que leer. Miren, hay novelas que hablan y convencen más sobre principios políticos que tratados filosóficos o politólogos. Pero yo ahorita no quiero sacar nombres, pero yo digo que lean mucho y lean diferentes versiones de la misma historia. Lean sobre la historia, el problema es que no hay mucho. Lean sobre experiencias en otros países. Quizás no es tanto de libros, sino como ahorita todos andamos armados de computadoras y iPads y smartphones. Lo que sí tenemos, teóricamente, un acceso ilimitado a lo que se publica en el mundo, ¿no? De noticias, debates. Claro, si uno usa esos juguetes solamente para pendejadas, no resuelve nada. Yo creo que esa es una oportunidad realmente. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Esperamos que esta primera vez no sea la última. Esperamos contar con su colaboración en un próximo evento y ha sido un gusto. Cuando quiero. Bueno, muchísimas gracias.